Bueno, hoy preparé un pequeño vídeo sobre un resumen de las CSTISC2 Certification. Básicamente tengo un resumen de los diferentes módulos. Desarrollé un programa para poder ir copiando el texto en Python. Lo voy a dejar igual en la descripción, está disponible en mi repositorio de GitHub por si lo desean descargar. Ese sería el código. Igual este código funciona para cualquier otra aplicación o página en la que tengan que copiar algún texto y ir generando resúmenes. Básicamente él funciona de esta manera. Lo que podemos ver es simplemente copiar el texto. Lo copiamos y nos vamos al programa. El programa ya nos indica que cuando copiamos el texto nada más le damos enter. Él nos va a generar un archivo nuevo, .md. Si queremos seguir copiando el texto simplemente le decimos que sí. Y aquí nos genera el resumen. Nos genera una pequeña práctica. Y listo, sucesivamente. Esto es lo que tenemos en el documento de Obsidian por acá. Acá están los datos de todos los capítulos del módulo 1. Y por acá hay un resumen general de todo. Básicamente en este módulo lo que se trata son de los principios de seguridad, lo que es confidencialidad, lo que es la confidencialidad nos garantiza que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información, se relaciona con la protección de datos, que es el PII, que es la información de identificación personal, el PHI, información de salud protegida, y la sensibilidad de la información, la integridad, que nos asegura que los datos que no se alteren de manera que no autorizada y mantener su consistencia interna. Disponibilidad garantiza que la información de los sistemas estén accesibles para los usuarios autorizados cuando se necesite. En este tema también vemos la autenticación, validar la identidad de los usuarios mediante métodos como contraseñas, tokens y biometría. El no repudio, que es prevenir que las personas nieguen haber realizado una acción, asegurando la responsabilidad en transacciones y la privacidad. Derecho a controlar la distribución de la información y cumplimiento de las normativas como el del GDPR. Vemos también gestión de riesgos, identificación de los riesgos, evaluación de los riesgos y tratamiento de riesgos. La identificación de riesgos es identificar posibles amenazas y vulnerabilidades de manera continua. La evaluación de riesgos, analizar y priorizar riesgos que mitigar su impacto en las operaciones y activos. Tratamiento de riesgos, lo cual es evitar, aceptar, mitigar mediante controles y transferir mediante seguros. Tolerancia de riesgo, determinar niveles aceptables de riesgo según contexto y ubicación geográfica. Prioridad de riesgo, uso de matrices para clasificar riesgos por
probabilidades e impacto. Control de seguridad. Los diferentes controles de seguridad que tenemos, digamos controles físicos, que son por lo general los que tenemos, digamos, en los accesos por medio de un lector o en los aeropuertos, como las barras magnéticas, en algunos que tienen las bandas para ver por medio de rayos X o algún otro mecanismo de acceso. Los controles técnicos, esto básicamente lo manejan el sector de IT de las diferentes empresas, si lo tienen. Algunas empresas pues no lo tienen. Implementar medidas en los sistemas informáticos como configuración de software o hardware para proteger información. Controles administrativos, políticas y lineamientos para orientar el comportamiento y las operaciones dentro de las organizaciones. Gobernanza y ética. Gobernanza y ética, directrices para mantener la información, conducta adecuada en la ciberseguridad, procesos de gobernanza, establecimientos de políticas y procedimientos de normativas para garantizar la conformidad. Como podemos ver, todo eso está en este resumen, están básicamente todos los puntos que podemos ver acá. Controles de seguridad, comprender los controles de seguridad, comprender los elementos y procesos de gobernanza, entender el ISC o el código de ética, y por acá tenemos un pequeño glosario de los diferentes puntos, las diferentes siglas o palabras que de interés. GDPR es algo que se va a ver mucho, digamos, el General Data Protection Regulation, que son los reglamentos de protección de datos de la Unión Europea, lo que significa la confidencialidad, que es limitación del acceso a la información, integridad, garantía de la exactitud, consistencia de los datos, la disponibilidad, accesibilidad de la información y sistemas, la autentificación, de la verificación de la identidad, el no repudio, la prevención de la negación de acciones realizadas, amenazas, factores que explotan la vulnerabilidad, las vulnerabilidades, debilidades de un sistema o un proceso, tolerancia al riesgo, nivel de aceptación de riesgos por parte de una organización. Tolerancia de riesgo, nivel de aceptación de riesgos de parte de una organización, matrices de riesgo, herramientas para clasificar riesgos según probabilidades e impacto. Igual un resumen por información de estudio, información para el estudio, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esta es la sigla de CIA. Comprender su aplicación en entornos organizacionales, gestión de riesgo, identificar y mitigar riesgos con metodologías apropiadas, identificación multifactor, uso de 2 o más factores de verificación para mejorar la seguridad, cumplimiento de normativas, conocer leyes como la de GDPR y su impacto en las operaciones. Tipos de controles, diferencias y ejemplos prácticos de controles físicos y técnicos administrativos. El mismo programa hace un pequeño examen
Bueno, no, que realmente el programa no hace el pequeño, no hace un examen, lo que hace es esto de acá hacia arriba. Aquí hay unas pequeñas 5 preguntas referente al tema, los diferentes temas. Como dominio del principio de seguridad, ¿qué componentes de la CIA garantizan la información? Solo su accesibilidad para las personas autorizadas. Nos brinda integridad, disponibilidad, confidencialidad y autenticación. La respuesta correcta es la confidencialidad, que como vimos anteriormente, esto limita el acceso a la información. Y esto garantiza que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de autenticación multifactor? Contraseña PIN, contraseña huella dactilar, token y código secreto. De todas las anteriores, en eso todas las anteriores cumplen lo que es una autenticación de multifactor, ya que tenemos la contraseña o un PIN, la contraseña y un factor biométrico, en este caso que es la huella dactilar, un token y un código secreto. ¿Qué significa el no repudio? Se garantiza la confidencialidad de la información, protege los sistemas contra accesos no autorizados, prevenir que alguien niegue haber realizado una acción, asegurar que los datos no se alteren. En eso es prevenir que alguien niegue haber realizado una acción. Eso porque, digamos, se da mucho como en los bancos, a la hora de que, no sé, realizamos una operación con una compra X y queremos decir, ok, realizamos la compra, nos llega el producto, pero no creemos que ese dinero no lo rajen, entonces nos comunicamos al banco a indicar a que esa compra no la realizamos nosotros, o que hubo un rebajo que nosotros no teníamos planeado. De acuerdo a eso, el personal del banco va a realizar una investigación referente a ese tema y van a verificar si realmente fue una compra fraudulenta o una compra que nosotros realizamos y queremos negar. En la parte del dominio de riesgo, gestión de riesgo, realmente se utiliza para clasificar riesgos por probabilidad de impacto. Matriz de riesgo, código de ética, política de seguridad y mapa de vulnerabilidades. La respuesta correcta es una matriz de riesgo. La matriz de riesgo básicamente son estos 5 puntos. Lo que tenemos que evaluar a la hora de gestionar un posible riesgo en una empresa. ¿Cuáles de las siguientes opciones describen mejor la mitigación del riesgo? Aceptar el riesgo sin realizar cambios, evitar el riesgo deteniendo todas las actividades, implementar medidas para reducir las probabilidades o el impacto, transferir el riesgo a otra parte. La respuesta correcta sería implementar medidas para reducir la probabilidad o el impacto. Eso es algo que muchas empresas bueno, al menos acá en Costa Rica no se implementan, digamos, muy pocas empresas. Actualmente algunas ya lo están implementando por los diferentes riesgos que han habido y hackeos que han habido, pero es algo que no está muy inculcado. Digamos, básicamente implementar medidas para reducir las probabilidades o el impacto. Esto lleva mucho, digamos, informar al personal en las posibles riesgos que hay de ingresar a sitios no seguros desde las computadoras de la empresa, tener una idea más consciente de lo que es un correo de phishing.
Vamos en control de seguridad. ¿Qué tipo de control incluye el uso de líneas políticas y capacitación? ¿Qué tipo de control incluye el uso de líneas políticas y de capacitación? El control físico, el control técnico, el administrativo o el operacional. Esto influye directamente en el administrativo, ya que el administrativo es el que debería tener una capacitación y tener las políticas de la empresa para saber cómo actuar o cómo tener un conocimiento de cómo manejar las situaciones en los diferentes casos de que llegue algún correo de phishing o dispositivos externos. ¿Cuál de las siguientes acciones es un ejemplo de control físico? Un firewall, las políticas de seguridad, lector de tarjetas, configuración de software. Recordar que siempre los controles físicos es algo que existe, algo que está. Entonces, por lo general va a ser, van a tener los lectores de tarjeta, o va a haber algún bloqueo en los accesos, o los controles de dispositivos magnéticos. Básicamente este es todo el módulo 1 para la certificación del ISC2CC. Vamos a ver el pequeño resumen también del módulo 2. Básicamente es respuesta a incidentes, continuar el negocio y recuperación de desastres. En este módulo se van a ver la comprensión de respuesta a incidentes, comprensión de continuidad del negocio, comprender la recuperación ante desastres, y ellos siempre dan un pequeño resumen. Podemos ver una descripción general, lo que se va a aprender, los objetivos, todo eso que lo tenemos acá en este resumen. Dice: completa la verificación de conocimientos, términos de respuestas a incidentes, verificación de conocimientos, componentes comunes de la continuidad comercial. Completa la verificación de conocimientos, conozca su plan de continuidad, completa la verificación de conocimientos, componentes de la recuperación ante desastres. En este módulo, básicamente lo que vamos a ver son los principales conceptos de procesos, pues la continuidad del negocio, BC, acciones y herramientas para garantizar que una organización pueda mantener operaciones críticas durante una contingencia, plan de continuidad del negocio, la recuperación ante desastres, la comunicación, las respuestas a incidentes, lo cual es un plan de comunicación de negocios, de continuidad de negocios. El BCP es documentación con instrucciones sobre cómo mantener un proceso clave durante y después de una interrupción significativa. Recuperación ante desastres, el DR, restauración de servicios críticos de IT y comunicaciones después de la interrupción, respuesta de incidentes, el IR, mitigación de violación a la seguridad mediante un conjunto de procesos documentados, componentes comunes, preparación, desarrollo de políticas, capacitación y simulaciones, detección y análisis, monitoreo y identificación de incidentes, contención y erradicación, aislamiento de problemas y eliminación de las amenazas, actividades posteriores, documentación de lecciones aprendidas y ajustes futuros. Terminología: incidente, un evento que pone en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del sistema.
examen en el primer capítulo. Un exploit, que es un exploit, es un ataque que aprovecha una vulnerabilidad en un sistema. Un zero day, una vulnerabilidad desconocida previamente. Análisis de impacto del negocio, BIA. Identificación de funciones clave y su importancia en la organización. Una intrusión, que es un acceso no autorizado a un sistema o un recurso. El glosario que tenemos por acá, el BSP, que es plan de continuidad de negocio, el BIA, análisis de impacto del negocio, el DRP, plan de recuperación ante desastres, el COC, centro de operaciones de seguridad, y vulnerabilidad, debilidad en un sistema que puede ser explotada. La información del examen, continuidad de negocio, estrategias para operar durante las interrupciones, planes de respuesta, diferencia entre IR, BCP y DRP, criterios de evaluación, reconocer incidentes y categorizar su gravedad. Y aquí tenemos, igual que anteriormente, un pequeño examen que significa un zero day, un día sin interrupciones, una vulnerabilidad previamente desconocida, un sistema sin errores, un incidente sin datos comprometidos. En este es la B. ¿Cuál es el propósito de la BIA? Crear un COC, identificar las funciones clave y su impacto en el negocio, proteger datos confidenciales, implementar controles internos. En este caso es implementar funciones clave y su impacto en el negocio. Esa es la función de un BIA, que es un análisis de impacto en el negocio. ¿Cuál es la primera etapa en la respuesta a incidentes? Contención, erradicación, preparación, actividades posteriores. Siempre hacer preparación, que es tener una preparación para lo que va a ocurrir. ¿Qué tipo de plan se activa cuando se fallan los procesos de respuesta a incidentes y continuidad del negocio? Un BIA, un IRP, un DRP, un COC. Sería un DRP, que es un plan de recuperación ante desastres. Es algo de aprender todas estas siglas, es algo que ellos se preguntan mucho en el examen. ¿Cuál de las siguientes es una función de un COC? Realizar análisis financiero, monitorear eventos de seguridad en tiempo real, diseñar planes de continuidad, auditar sistemas de terceros. Básicamente siempre va a ser un monitorear eventos de seguridad en tiempo real. Así lo que tenemos de resumen del capítulo 2. Esto es respecto a todo esto que tenemos por acá y a lo que vemos por acá también. Ahora vamos con el capítulo 3. En el capítulo 3 básicamente son conceptos de control de acceso, comprender los conceptos del control de acceso, comprender los controles de acceso físico, comprender los controles de acceso lógico. Estos son todos los puntos claves del módulo 3. Son control de seguridad, salvaguardar para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad. El CIA es un punto clave en el examen de la CC. Entonces es algo que tenemos que tener siempre claro. Entonces es confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Ejemplos
Incluyen firewalls, mecanismos de autenticación y protocolos de acceso. Control de acceso. El control de acceso es limitación de acceso a recursos según reglas específicas. Se enfoca en 3 elementos: los objetos y las reglas. Privilegio mínimo: proporcionar solo el acceso necesario para cumplir funciones específicas, reduciendo riesgos de uso indebido. La segregación de deberes: división de tareas críticas entre múltiples personas para prevenir fraudes o errores. Eso es fundamental, que no toda la responsabilidad de seguridad esté enfocada en una sola persona. Deben de haber varios que estén monitoreando este punto. Controles de seguridad física: elementos tangibles como cerraduras, cámaras, guardias para proteger instalaciones y personal. Defensa en profundidad: son capas múltiples de controles para proteger datos y sistemas mediante medidas físicas, lógicas y administrativas. Tipos de control: existen estos 3 tipos de control. Los controles físicos, ejemplo, que incluye puertas, cerraduras, trampas para hombres. Técnicos, que son los firewalls, los sistemas de detección de intrusión y autenticación multifactor. Y los administrativos, que son políticas, procedimientos y la capacitación. En el glosario tenemos la CIA: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Un firewall: dispositivo que controla el tráfico de redes basado en reglas de seguridad. Privilegio mínimo: restricción de acceso al mínimo necesario. Esto por lo general se maneja en empresas para los empleados. Normalmente se le da un privilegio mínimo. Segregación de deberes: división de responsabilidades críticas. Esto es lo que comentaba anteriormente, que se debe tener diferentes personas monitoreando la parte de la seguridad, ya que si alguno por X o Y motivo no detecta algún problema, otra persona la puede detectar. La autenticación multifactor es sumamente importante actualmente, porque con una contraseña, la contraseña puede ser vulnerable, porque tendemos a poner contraseñas como fechas de nacimiento, el nombre y la mascota. Y en cambio, con un doble factor de autenticación tenemos la contraseña y algún PIN. La autenticación multifactor es validación de identidad usando más de un factor, por ejemplo la contraseña o biométrica. Tenemos el CPTEP-ED. Esto es el Crime Prevention Through Environment Design. Este es un diseño ambiental para prevenir delitos. Información clave para el acceso. El examen es una definición de sujetos y objetos. Sujeto es quien solicita acceso. Objeto es el recurso al que se accede. Reglas de acceso: define quién puede interactuar con qué recursos y bajo qué condiciones. Control de acceso físico: ejemplos incluyen cámaras, cerraduras y tarjetas magnéticas. Defensa en profundidad: uso de múltiples capas de controles para mitigar riesgos. Segregación de funciones: prevención de conflictos de interés mediante la distribución de tareas. Igual tenemos el examen de 5 preguntas que podemos tener como guía. ¿Cuál es el propósito principal de los principios de privilegio mínimo? Aumentar la eficiencia operativa, reducir costos de seguridad, limitar el acceso a lo estrictamente necesario, prevenir acceso a tales administradores. El privilegio mínimo siempre va a ser limitar acceso a lo estrictamente nexo necesario. ¿Qué técnica usa la defensa en profundidad? Uso exclusivo de los controles técnicos, integración de capas físicas, lógicas y administrativas.
eliminación de redundancias, sustitución de controles físicos por virtuales, integración de capas físicas, lógicas y administrativas. Esto es defensa en profundidad. ¿Qué tipo de control es un firewall? No es físico, no es administrativo, es técnico, preventivo. Es un tipo de control técnico que describe el principio de segregación de deberes, uso de control físico para proteger los datos, restricción de acceso a áreas sensibles, división de responsabilidades para evitar fraudes, monitoreo de actividades en tiempo real. La segregación de deberes es división de responsabilidades para evitar fraudes o posibles fallos o que algún posible virus o phishing que nos quieran enviar. Siempre tiene que haber diferentes personas que evalúen esto. De los siguientes es un ejemplo de control físico: políticas de seguridad no, autenticación multifactor no, porque no es físico, guardia de seguridad sería guardia de seguridad o sistemas de detección de intrusión. Básicamente sería guardia de seguridad ya que son un control físico algo que se encuentra ahí. Este sería el resumen del módulo 3. Resumen del módulo 4. El módulo 4 lo que vemos es comprensión de redes informáticas, comprender las amenazas y ataques cibernéticos en la red, comprender la infraestructura de seguridad de la red, y igual tenemos el resumen. Principales conceptos: redes, conexión de dos o más computadoras para compartir datos e información de recursos. LAN WAN, red de acceso local. LAN cubren áreas geográficas limitadas, mientras que las redes de áreas amplias, las WAN, conecta ubicaciones remotas. Hardware de red, los concentradores, dispositivos básicos para que conecten varios dispositivos, los conmutadores más inteligentes que los concentradores, enrutan el tráfico o dispositivos específicos, enrutadores, determina la red más eficiente para el tráfico de la red, firewalls, filtran el tráfico basado en reglas de seguridad, el modelo OSI, eso es lo que tenemos que tener siempre presente, y bien las tareas de la red en 7 capas, desde física hasta la aplicación. Los protocolos TCP/IP estandariza la comunicación en redes con funciones específicas en cada capa. Los protocolos, el IPv4 que actualmente ya va pasando, se va dejando de implementar y se está migrando al IPv6, que son direcciones IP para identificar dispositivos. El IPv6 mejora la seguridad, la capacidad de direcciones y la seguridad. Seguridades en redes, puertos seguros, uso de alternativas cifradas para HTTPS en lugar de HTTP. Protocolos de seguridad, implementar herramientas como SSH y TLC para proteger los datos. Aquí podemos ver el modelo base, modelo de aplicación, presentación, sesión, transporte, la red, del data link y la física. Esas son las 7 capas. Esto es algo que hay que aprenderse. Vamos a ver si por acá hay un poco más de información.
está compuesta por 7, el 6 y el 5, resolución, presentación y aplicación. En la capa inferior, que son básicamente los medios de transporte. Tenemos acá el glosario igual, LAN, red de área local, igual, red de área amplia, el firewall, dispositivo para filtrar tráfico basado en reglas, TCP/IP, conjunto de protocolos de comunicación de la red, DNS, sistema de nombres de dominio para que traduce las direcciones IP. Lo que normalmente vemos, digamos, nosotros no nos aprendemos la IP, nos aprendemos la dirección. Por ejemplo, digamos en Google, todos ponemos Google y los DNS automáticamente nos van a redirigir a Google a través de la IP y lo van a convertir a un nombre tangible, un nombre que nosotros entregamos. HTTPS, versión segura de HTTP con cifrado TLS, y la IPv6 es una nueva versión del protocolo IP con un soporte más amplio. Información para el examen, reglas y protocolos, distinguir entre LAN y WAN, comprender cómo los dispositivos como enrutadores y conmutadores gestionan el tráfico, seguridad de la red, reconocer protocolos inseguros y sus alternativas seguras, modelo OSI, identificar las funciones claves de cada capa. Y tenemos las 5 preguntas. ¿Cuáles son las principales diferencias entre una red LAN y una red WAN? Velocidad de conexión, distancia geográfica que cubren, tipos de dispositivos conectados, uso de IPv6 o IPv4. Básicamente es la distancia geográfica que cubre. La LAN es pequeña, es como la que tenemos en casa. Bueno, es a nivel de empresa y conecta con la red, con internet. ¿Qué dispositivo enruta el tráfico de manera eficiente dentro de una red? Básicamente aquí no lo dice. Está el concentrador, el firewall, el conmutador o el enrutador. ¿Qué capa de modelo OSI se encarga de la entrada física de datos? La capa física es la capa de red, no la capa de transporte tampoco, la capa de base de datos tampoco. ¿Cuál de las siguientes direcciones IP es una IPv6? Esto es IPv4, IPv4, esto es IPv6 y IPv4. ¿Cuál es el principal beneficio del HTTPS sobre HTTP? Reducción de latencia, no. Mejora la velocidad de carga, tampoco. Protege el cifrado para proteger los datos, esta es la correcta. Utilizar menos recursos para el servidor, tampoco. Bueno, esto es el resumen de todo esto. Acá están todos los datos que podemos ver acá. Eso lo voy a subir a GitHub para que esté disponible. Ahora vamos con el módulo 5. Este es el módulo final. En este es comprender la seguridad de los datos, comprender el endurecimiento del sistema, comprender las políticas de seguridad de mejores prácticas, comprender la capacitación de concientización sobre seguridad. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 5. Perdón.
muchos videos que se pueden ingresar. Actualmente hay una opción para hacer este examen de forma gratuita. Entonces de ahí pueden aplicar para ver si están interesados en esta área de la ciberseguridad y aplicar a él. Los temas principales, que es el endurecimiento del sistema, el proceso de aplicar configuraciones seguras para reducir la superficie de ataque en hardware, software y sistemas operativos. Mejores prácticas incluye configuraciones basadas en estándares de seguridad y actualizaciones regulares. El ciclo de vida de los datos, esto es sumamente importante acá, hay que aprenderse al menos estos 6 puntos, que es algo que les permiten en el examen, desde la creación hasta la destrucción. Digamos crear, que es esto que vamos acá. Crear, generar conocimientos tácitos, almacenar, convertir conocimientos en explícitos gratuitos, usar, modificar y complementar información sobre su aplicación, compartir, transferir datos entre usuarios y ubicaciones, archivar, preservar datos que no se utilizan activamente, destruir, eliminar datos de forma definitiva cuando ya no son necesarios. Todo esto lo vemos por acá. Este sistema es algo que se implementa a la hora de gestionar los datos en una empresa. Clasificación y etiquetado. Clasificación y etiquetado, identificar la sensibilidad de los datos y asignar niveles de protección. Clasificaciones comunes, altamente restrictivo, pérdida severa de datos, moderadamente restringido, pérdida de competitividad, sensibilidad baja, impactos menores, cifrado y hashing. Esto es importante también, cifrar y hashing, uso de una sola clave para cifrar y descifrar. Cifrado asimétrico, utiliza una clave pública y una clave privada. Hashing garantiza integridad creando un resumen único y no reversible. Gestión de configuración. Gestión de configuración, línea base, niveles mínimos de protección, controles de cambios, revisar y aprobar modificaciones, autorizar auditorías, validar que los cambios cumplan estándares, gestión de parches. Esto es algo que casi no implementan en empresas. Actualizar Windows, que es por lo general lo que más se utiliza en empresas, mantener los parches más actuales, pero sin antes realizar un testeo de esos parches, ya que pueden generar problemas. Lo que generó hace poco con Windows, que había muchas pantallas azules, eso se hubiera prevenido si se hubiera realizado una gestión de prueba de actualización de parches por parte de IT o el sector de ciberseguridad de la empresa. Testear los parches y ver si no genera ningún conflicto, y si el parche no genera ningún conflicto, proceder a la implementación en todos los sistemas de la empresa. Problemas comunes, riesgos de parches defectuosos, que es lo que estamos hablando, y entornos de prueba limitados. Riesgo y monitoreo, captura y revisión de eventos clave en sistemas. Elementos registrados, actividades del sistema, intentos de acceso y cambios en configuración. Eso es lo que vemos por acá. Si se quiere tener un resumen con toda la información, este resumen va a estar acá. Ok.
que ahora ya las prácticas de cada uno de los temas. Tenemos que empezar el ciclo de vida de los datos, etapas por las que pasan los datos de su creación hasta su destrucción. El hashing es un proceso criptográfico que genera un resumen de datos, una clave simétrica, una clave para cifrar y descifrar, una clave simétrica. Ocupamos dos claves, la pública y la privada, para poder cifrar y descifrar. El endurecimiento, aplicación de configuraciones seguras. Una línea de base, que es un nivel mínimo de protección para sistemas o datos. El DLP, Data Loss Prevention, que es tecnología para prevenir la pérdida de datos. PCI DSS, estándares de seguridad que protege todos los datos de las tarjetas de crédito. Esto lo manejan los dos bancos propietarios que generan, vamos a ver por acá. Bueno, y básicamente aquí tenemos la información, que es un estándar de seguridad en la industria de las tarjetas de los pagos con tarjetas de crédito o el plástico, tarjetas de banco. El objetivo es la protección de datos sensibles de tarjeta viente, el cual genera el número de tarjeta o la expiración de los datos y el código seguro. Para reducir posibles brechas de seguridad, fraudes y robo de identidad. Información para el examen: entender el ciclo de vida de los datos desde su creación hasta su destrucción, conocer la diferencia entre cifrado simétrico y asimétrico. Esto es, recuerden que siempre es una sola clave. El asimétrico se ocupa una clave pública y una clave privada. Aplicar prácticas de gestión de configuración, uso de líneas base, auditorías y controles de cambios, reconocer la importancia de los registros y monitoreos, detectar y prevenir incidentes. Bueno, aquí tenemos 5 preguntas. ¿Cuál es el propósito principal del hashing? Esto es garantizar la integridad. ¿Qué es una línea base de seguridad? Un nivel mínimo de protección aceptable, un conjunto de controles redundantes,
un proceso para destruir datos. Un nivel mínimo de protección aceptable. Esta es una línea base. ¿Cuál es la ventaja del cifrado simétrico sobre el cifrado simétrico? Requiere menos claves para usuarios múltiples. ¿Qué tecnología previene la pérdida de datos sensibles? DLP. Prevención de pérdida de datos. Igual esto por acá. Lo podemos buscar. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Referente a lo que es DLP Can we switch up y el significado. rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. Igual cualquier sigla que no encuentren acá, lo pueden buscar en los resúmenes. Hay una explicación de lo que significa, o qué es, cuál es el riesgo asociado con la aplicación de parches, aumentar el rendimiento del sistema, introducir vulnerabilidades adicionales, reducir la necesidad de auditorías, evitar el uso de líneas base. Podría llegar a introducir vulnerabilidades adicionales. Por eso los parches se deben testear antes de implementarlos en todo el sistema. Aquí tengo también un examen en inglés, son 180 preguntas con los diferentes que solicita, digamos, a la hora de presentar este examen. Que se van a enfocar en principios de seguridad con 26%, la continuidad de negocio, la recuperación de desastres o conceptos de responder a incidentes, un 10%, controles de acceso, conceptos de control de acceso, 22%, seguridad de la red, 24%, y seguridad de las operaciones, el 18%. Los principales son seguridad en la red y principios de seguridad. Ese pequeño examen que está por acá, de 180 preguntas, básicamente habla sobre las preguntas están enfocadas o distribuidas en esos cuatro sectores, 5 sectores. Una pequeña guía de estudio también, distribución del proceso, principios de seguridad de la red, básicamente lo que se enfoca. Principios de ciberseguridad, 26%, que es la privacidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad, entre ellos la protección de datos sensibles, el PII, el PHI, la integridad, la prevención de operaciones no autorizadas, la disponibilidad de acceso cuando se necesita. Aquí en integridad podemos aplicar lo de la parte de simétrico y asimétrico, el no repudio de autenticación, la privacidad y cumplimiento del GDPR, esto es de la Unión Europea, gestión de riesgo, identificación y evaluación, tratamiento, evitar, aceptar, mitigar y transferencia, transferir, matrices de riesgo, seguridad de las redes, arquitectura de la red, versor urbano, hardware, concentradores, conmutadores, enrutadores, firewalls, filtrado, protocolos seguros, el HTTPS, el HTTP, el SSH-TLS,
el modelo S y el TCP/IP. IPv4 versus IPv6, seguridad de comunicaciones, control de acceso, tipos de control físicos, servidores, cámaras y guardias, técnicos, firewalls, IDS, administrativos, políticas y procedimientos, principios claves, privilegio mínimo, segregación de deberes, defensa en profundidad, autenticación multifactor, operaciones de seguridad, gestión de riesgos operativos, implementación de controles, monitoreos y respuestas, gobernanza y ética, código de conducta profesional, continuidad de negocio y DRP, el DSP, plan de continuidad de negocio, esto es DSP, DRP, plan de recuperación ante desastres, respuestas a incidentes, preparación, detección y análisis, contingencia y erradicación, actividades posteriores, el TIA, análisis de impacto de negocios. Hay un examen de práctica también. La letra incluye principios, necesidad, integridad, autorización, nacional, qué protocolo proporciona comunicación segura en la web, lugares, varias preguntas, y aquí están las respuestas. Todo esto estará disponible en el GitHub si lo desean descargar para a la hora de que vayan a presentar este examen. Puede ser de gran ayuda y espero les guste. Cualquier duda me pueden escribir y igual si desean seguir alguna más información o crear algún resumen de algo me indican.